Bienvenidos queridos estudiantes, la siguiente sesión es para apoyar el taller práctico que teníamos planificado. Dentro de los objetivos de aprendizaje de la unidad 2 están analizar el proceso de producción de la información cuantitativa, revisar las tipologías de las variables y justificar las técnicas de producción de información cuantitativa. Revisando los objetivos del taller práctico, tenemos que la idea era revisar un feedback del primer avance del trabajo de investigación. El siguiente taller práctico está enfocado en la definición de la muestra, a quienes se encuestará y el tipo de muestreo. La idea también es definir las variables de su proyecto de investigación y que esto se vea reflejado en una tabla de operacionalización de variables. Asimismo, ustedes tendrán que definir si su estudio va a usar algún instrumento de medición, es decir, alguna escala específica para la medición de algún constructo, ¿ya? Y la idea es confeccionar el borrador de un cuestionario para poder recoger los datos de su investigación. Bien, entonces aquí está resumido los distintos conceptos que vamos a revisar para que puedan avanzar en su informe de investigación. La definición de la muestra es todo ese conjunto de individuos que ustedes van a utilizar estos datos para poder incluirlos en el estudio, ¿ya? Tienen que recordar que para poder definir la muestra es necesario incluir el quiénes, dónde y también cuándo se van a recoger estos datos. Los distintos tipos de muestreo son enfocados en los tipos probabilísticos y los tipos no probabilísticos. Vamos a repasar rápidamente a qué se refiere cada uno de ellos. El muestreo probabilístico es aquel tipo de muestreo en donde cada uno de los individuos que conforman la población tiene la misma probabilidad de ser incluidos en el estudio. Es decir, estaría basado en un principio de equiprobabilidad. Tenemos varios tipos de muestreo. El más famoso y el más usado de todos es el muestreo aleatorio simple, en donde a partir de una lista de participantes se seleccionaría al azar a los participantes para nuestro estudio. También está el muestreo aleatorio sistemático, el estratificado y el por conglomerado que ustedes pueden revisar en detalle en las lecturas complementarias de la unidad. El muestreo no probabilístico es en donde, todo lo contrario al anterior, los individuos no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para el estudio. En donde tenemos el más famoso y el más utilizado, tenemos el muestreo intencional o por conveniencia, en donde se invita a participar a los participantes, digamos, de nuestro estudio, en donde pegamos un afiche, por ejemplo, y en donde los estudiantes, si fuera una universidad, se van a acercar a los investigadores para participar en el estudio. Otro tipo de muestreo que también es bien utilizado en las encuestas de satisfacción a usuario es el muestreo por cuotas, en donde se da una planilla, en donde se tiene que cumplir una cierta cantidad de individuos, sea hombre o sea mujer, y de acuerdo a cierto rango etario. Estas serían las categorías más utilizadas en los muestreos por cuota, en donde se encuesta a esta cantidad de individuos definida anteriormente hasta completar la cuota de acuerdo a cada categoría. El otro muestreo que es más utilizado en, digamos, estudios un poco más sensibles es el famoso muestreo por bola de nieve, en donde se contacta a uno de los individuos y este individuo dará la referencia del individuo siguiente y así sucesivamente para que participen del estudio. Vamos a revisar algunos ejemplos de operacionalización de variables, ¿ya? La idea es que puedan mostrar una tabla de operacionalización indicando el nombre de la variable, la clasificación, las dimensiones en caso que corresponda, cuáles son los indicadores y cuál sería el ítem que corresponde para esta variable. Vamos a revisar tres ejemplos de la variable edad, la variable nivel de felicidad y la variable burnout. Bien, entonces para este estudio tenemos el ejemplo de la variable edad.
En este estudio, como se va a usar el indicador en años cumplidos, entonces la variable se clasifica como una variable cuantitativa discreta. No tiene dimensiones esta variable y el ítem, es decir, la pregunta que se utilizará en el cuestionario va a ser ¿qué edad tiene? Y entre paréntesis la persona responda en años cumplidos. La segunda variable, nivel de felicidad, corresponde a una variable cualitativa ordinal. Tampoco tiene dimensiones definidas y el ítem que va a ser considerado, es decir, la pregunta textual incluida en el cuestionario, será tomando todo en conjunto, usted diría que es, y se muestran distintas alternativas para que la persona pueda responder. Estas distintas alternativas al mismo tiempo van a corresponder a las categorías de los indicadores. El otro ejemplo es la variable burnout. Esta variable es una variable de tipo cuantitativo continuo, porque el indicador es el puntaje en una escala específica para medir burnout. Corresponde a 22 preguntas que son de respuesta tipo Likert, porque tiene 6 alternativas de mayor a menor. Además, este instrumento define 3 dimensiones para la variable burnout. Estas dimensiones están explicadas en el instrumento. No es algo que uno tenga que adivinar, sino que se definen de acuerdo al instrumento de medición que se utilice. Bien, entonces cuando nosotros construyamos el cuestionario, este tiene que estar en directa relación a la tabla de operacionalización de variables. Como pudimos ver, cada variable se va a corresponder a una pregunta o ítem específico dentro del cuestionario. Además, el cuestionario tiene que tener una portada que pueda identificar además, en términos generales, una pequeña introducción de las preguntas que van a ser incluidas, es decir, qué tipo de preguntas va apuntando el estudio, y también se puede indicar el objetivo general del estudio. Después van a ir incluidas las preguntas, sea abiertas o cerradas, para poder recoger la información y asimismo los instrumentos de medición específicos, es decir, las escalas, si es que la investigación lo requiere. Veamos algunos ejemplos de cuestionarios en donde se debe indicar el propósito general del estudio o el objetivo general. También hay que dar una pequeña introducción, es decir, para poder motivar a la participación de la persona que se desea encuestar. Le indicamos también cuánto más o menos les va a tomar responder el cuestionario. En términos generales, las encuestas en promedio toman entre 30 a una hora, 30 minutos a una hora, y ese es el rango de tiempo ideal para que la persona responda, dado que si es una encuesta demasiado larga, finalmente la persona va a responder cualquier cosa y va a disminuir la validez de nuestro instrumento. También indicamos algún pequeño espacio en donde la persona da su consentimiento para utilizar los datos. Es bien importante indicar que los datos nunca van a ser revelados de acuerdo a la identificación de la persona. Es decir, el nombre de la persona no va a aparecer en ningún informe ni ningún reporte de investigación, sino que todos sus datos van a ser anónimos y absolutamente confidenciales, para el propósito declarado en ese cuestionario. Bien, voy a dejar también un pequeño ejemplo de la introducción para que la persona responda el cuestionario. Lo pueden revisar también en la bibliografía complementaria de la unidad. Vamos a revisar ahora un pequeño extracto de un cuestionario para que podamos pensar en cómo este cuestionario también va a conversar con lo que se conoce como un libro de códigos. El libro de códigos es necesario para que podamos entender luego los resultados de este cuestionario. Es decir, cada persona que responda cada una de las preguntas, nosotros tenemos que generar una base de datos con la respuesta de cada una de estas personas individualizadas.
Entonces, para poder entender los códigos expresados en esa base de datos, es que nosotros adjuntamos a nuestro cuestionario un libro de códigos. Bien, vamos a ver un ejemplo entonces. Tenemos este pequeño extracto de cuestionario con dos preguntas. La pregunta 3.1 y la pregunta 3.2, en donde podemos, digamos, resumir como el nombre de la variable para la pregunta 3.1 como nivel de satisfacción. Y la pregunta 3.2 podríamos llamarla nivel de felicidad. En una base de datos, sin embargo, no nos conviene escribir un nombre tan largo para la variable. Y generalmente en la base de datos aparece simplemente como pregunta 3.1 o P31 y P32. También pudiera aparecer como el nombre corto de la variable, en vez de nivel de satisfacción, pudiera ser, por ejemplo, nivel satisfacción con la palabra cortado o satisfacción simplemente. En la base de datos no va a aparecer, digamos, la respuesta completa de cada persona, sino que va a aparecer simplemente un número. Este número es lo que nosotros vamos a llamar códigos, ya que ese código va a representar y va a significar algo. Pensemos en que en la segunda pregunta la persona responde muy feliz. Entonces en la base de datos no va a aparecer la respuesta completa de muy feliz, sino que simplemente va a aparecer el código 1. Y esto va a significar que esa persona específicamente respondió esto, muy feliz. Es una forma rápida de poder digitar y tener una base de datos con las respuestas de cada participante y que no tome tanto tiempo escribir cada una de las respuestas. Entonces, el libro de códigos quedaría más o menos así, que es muy parecido a nuestra tabla de operacionalización de variables, porque los códigos podrían corresponderse a los indicadores. Lo único que vamos a agregar aquí sería el código específico para cada uno de esas categorías para nuestro indicador. Tenemos el ítem que corresponde a cada una de las preguntas, el nombre de la variable y el nombre acortado o nombre abreviado, que es como pudiera aparecer en la base de datos que vamos a generar de nuestro proyecto. Bien, entonces en esta pequeña revisión del taller práctico hemos revisado las consideraciones que hay que incluir cuando se define la muestra y además cómo vamos a justificar el tipo de muestreo, si es probabilístico o no probabilístico, y cuál es la técnica específica que se va a utilizar. Por ejemplo, si fuera un muestreo probabilístico, indicar cómo va a ser la selección de los participantes para justificar que se usó una técnica, por ejemplo, de muestreo aleatorio simple. También hemos revisado cuáles son las características que se incluye en la tabla de operacionalización de las variables y si corresponde o no usar los constructos específicos. También revisamos que cada una de las variables tiene que estar reflejada en nuestro cuestionario para entender cómo conversa con la misma tabla, como dijimos, de operacionalización. Y este cuestionario se debe adjuntar con un libro de códigos para poder entender luego la base de datos que va a generar el proyecto de investigación. Bien, entonces con estas indicaciones espero que haya quedado un poco más claro la idea del taller para que puedan construir su propio cuestionario y libro de códigos asociados. Nos vemos entonces en un próximo capítulo.